Hola a todos. Vamos a ver ahora la estructura y organización de la campaña política en algunos de los temas que nos quedaron pendientes. En este caso vamos a hablar de la coordinación de la campaña, de la preparación de las visitas, la seguridad y los asesores. Como ustedes saben, siempre que viaja un candidato tiene que llevar un equipo de personas que pueden ser los escritores o que pueden ser los asesores, que le mandan la información que llega de su casa de campaña y que puede tomar decisiones con ella o que puede hacer alguna declaración estando en la campaña. Por eso es muy importante tener una organización muy bien estructurada que tenga información precisa acerca de estos eventos para que pueda el candidato dar respuesta inmediata a los elementos que ocurran, ¿no? El otro elemento es precisamente el calendario del candidato. Puede ser distribuido entre los responsables de la campaña, podemos tenerlo nada más en un círculo cerrado, pero tiene que haber una planeación prácticamente hora por hora, día por día, semana por semana, dado que el candidato solamente tiene una sola oportunidad para convivir, para dar su mensaje, para hacerse notar en las personas durante el tiempo que dure la campaña. De otra forma, el perder un día o el perder una hora puede tener un impacto fundamental en el desempeño de su campaña y en convencer a los electores, ¿no? Para estas visitas es imprescindible contar con un explorador al cual mandamos antes de que llegue el candidato y que controle prácticamente todos los aspectos de su visita, ¿no? En dónde va a hablar, cómo va a hablar, qué es lo que va a decir, cuáles son las personas que están cercanas a él que pueden darle información. El explorador tiene toda la logística, sabe el itinerario, propone las reuniones, dice dónde va a estar la prensa, etcétera. Entonces es muy importante ese explorador que nos ayude, ¿no?, para organizar la campaña. El otro es precisamente el número de personas que apoyan al candidato en su seguridad y prevenir algún peligro, ¿no?, sobre todo si el candidato es amenazado. Para ello, pues tenemos algunos aspectos cruciales, ¿no? En el caso de los candidatos presidenciales, pues el Estado Mayor Presidencial les ofrece esa seguridad, pero en campañas más pequeñas, pues es importante que sean algunas personas de su confianza, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos casos de candidatos que han sido agredidos o incluso muertos en campaña precisamente por no tener este equipo, ¿no? También es importante hablar acerca del secreto, ¿no? Hay cosas o actividades que se van a realizar que se tienen que guardar en secreto y que no deben de darse a conocer hasta que no ocurran, precisamente para que no tengamos ningún problema, ¿no? El otro aspecto es precisamente hablar de los asesores externos, ¿no? Los consultores que le van a dar apoyo en todas estas tareas y que pueden ser personas que no estén directamente involucradas en toda la campaña, sino nada más en momentos específicos y que le ayudan a esto en particular, ¿no? Entonces tenemos otros equipos que pueden adaptarse a este equipo central del candidato con esa parte, ¿no? Algunas de las ventajas, bueno, son estas. No tienen que estar ahí todo el tiempo, no tienen que pagarse todo el tiempo, se pueden hablar de algún descuento, etcétera, pero también tiene grandes desventajas, ¿no? Que son personas que llegan de fuera, que nada más van y hacen su labor o su trabajo. Otros candidatos muchas veces tienen dos o tres asesores de lo mismo, ¿no?, de encuestas o de imagen, y entonces esto confunde al equipo de campaña respecto de lo que estén haciendo o de lo que quieran hacer en el corto plazo, ¿no? Incluso hay equipos de campaña que se sienten hasta marginados por esta razón, ¿no? En cuanto a la organización del campo, eh, son dos elementos los que hay que discutir, fundamentalmente es el personal y la otra es la recepción del político, ¿no? El personal de campo, pues como ustedes saben, son los activistas, o sea, gente que están directamente involucradas con el partido, y por el otro lado tenemos a los voluntarios, ¿no?, participantes ocasionales de las campañas, ¿no? Eh, Tenemos también en estos personal de campo, gente que se encarga
de apoyarle, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que son los líderes o que son los eh, miembros de los comités seccionales, ¿no? Que son los que localmente, me refiero ya a nivel microscópico, están tratando de atraer a la gente que vaya a las sesiones, los que reciben al candidato en su casa, los que le proveen de ciertos alimentos o de ciertos elementos para que pueda hacer campaña, ¿no? En este sentido, pues estos activistas locales son los que se encargan de la logística muchas veces, los que se encargan de quitar, poner tablones, materiales, entregar despensas, hacer ciertos elementos que permiten al candidato desarrollar su trabajo. Entonces, en ese sentido, pues son fundamentales para que podamos tener allí una buena promoción de la campaña y por supuesto del candidato, ¿no? El otro elemento es precisamente cómo divulgar estos eh, mítines durante la parte local, ¿no? Tenemos que poner algunos letreros, tenemos que utilizar ciertos medios de comunicación, podemos ver allí algunos ejemplos, ¿no? Unos muy drásticos de protestas que pueden inhibir a los simpatizantes y otros que son muy demasiado llamativos, vamoslo a decir de esa forma, y estos al mismo tiempo pues son los que tienen algún problema, los que generan alguna inhibición dentro de la campaña, ¿no? El problema que hoy tenemos con los activistas pues es que cada vez son menos, cada vez son gente que se presentan a apoyar una campaña pero con una finalidad mucho más concreta. Entonces, me refiero a finalidad concreta de obtener un puesto, de obtener más dinero. Cada vez el activismo se está impulsando más hacia el Internet, hacia un activismo más de redes y un activismo menos físico, ¿no? Dependerá mucho del avance de las tecnologías y también su penetración en la sociedad, pero en términos generales podemos tener un gran avance en esos aspectos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos en donde hubo campañas electorales sin activismo declarado hasta cierto punto, ¿no? Ross Perot, por ejemplo, en Estados Unidos, Alberto Fujimori en Perú, McGovern en 1972, ¿no? Tenemos ese caso y bueno, aquí estamos marcando también el caso de Fox en México, aunque en muchos, digo, dado que el PAN no tiene una estructura tan sólida o tan firme como la tiene el PRI, se esperaría que fuera mucho menor, ¿no? Entonces, estos son los elementos que podríamos ver de una organización de una campaña política, que podrán incluir también en el juego de simulación y que son importantes tenerlos en cuenta para cualquier campaña política y cualquier organización de ella, ¿no? Entonces, les sugiero que los revisen, que los vean con cuidados y pues bueno, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima clase para que ustedes puedan allí poner algunas dudas o presentar algunos planteamientos que crean que son importantes para la clase. Muchas gracias.